Los seminarios virtuales organizados por Instituto Biocanna tienen la finalidad de divulgar información sobre el cannabis medicinal con base en evidencia científica. Los ponentes, expertos en sus campos, son responsables exclusivos del contenido presentado. Los participantes no asumen responsabilidad por la interpretación o aplicación de estas opiniones. El biólogo Eric Sosa Jiménez estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018. Realizó su tesis en el Jardín Botánico de la máxima casa de estudios, analizando la respuesta molecular de los agaves a la sequía y los choques térmicos. Participó en una estancia de investigación en la Universidad de Alicante en un proyecto biotecnológico de plantas viníferas. Es cofundador de la Sociedad Cooperativa Empex Remac, interesada en desarrollar la sustentabilidad de la industria textil mexicana a través de las fibras de cáñamo. Instituto Biocanna agradece su participación con el seminario Cáñamo, sustentabilidad en la industria textil. Nuestros socios en GEMMEX, al Instituto Biocanna, por darnos esta oportunidad para presentar pues un poco acerca de otra perspectiva de la cannabis, que va a ser el cáñamo, las fibras de cáñamo. Y bueno, como sabemos, esta planta tiene muchísimos usos, principalmente medicinales, pero nosotros nos quisimos enfocar ahorita un poco más a la cuestión textil. Y bueno, les queremos presentar esta presentación titulada Cáñamo, sustentabilidad en la industria textil. Como biólogo, bueno, y me imagino también ustedes conocen los problemas que ha enfrentado últimamente el mundo con el cambio climático y con la contaminación. Estamos muy preocupados, digamos, por esa situación en la que se está encontrando el mundo, y pues el cáñamo provee ahora sí que una buena oportunidad para resolver algunos temas que tiene esta industria textil. Quisiera empezar un poco con el contexto de cómo está ahorita esta industria. En el año 2023, la industria fue valorada a nivel global como una de las primeras con un valor de 740,000 millones de dólares. Sin embargo, aunque pues, ha tenido un gran crecimiento en este tiempo, pues todavía se prevé un mayor crecimiento en los próximos 10 años. De hecho, si pueden ver en la imagen de la derecha, pues en el 2000 se han producido fibras textiles alrededor de 58 millones de toneladas. Esto se duplicó para el 2020 y pues todavía se prevé que en los próximos 10 años esto siga aumentando a ese ritmo, si no es que más. Entonces, es una industria que tiene mucho potencial, que genera mucha riqueza, también genera muchos empleos, pero como vamos a ir más adelante, pues tiene algunas situaciones. ¿Qué aplicaciones le da la industria textil pues digamos, a las fábricas o a las telas que producen? La principal es la ropa. Sabemos que la industria de la moda es también una de las más grandes en este mundo y de las que más consumidores tiene. Ya otras aplicaciones que tiene la industria textil, pues digamos, va en la situación de pues productos que ocupan otras industrias, o en la casa, por ejemplo, también todo lo que ocupamos como manteles, telas, trapos, para cuestiones de tapizar, ¿cómo se llama? Sofás, camas, todo ese tipo de situaciones, ya entran en segundo, incluso hasta tercer plano, pero pues, lo principal es la ropa. Aproximadamente se producen 100,000 millones de prendas al año, entonces realmente pues la mayoría de esta industria va dirigido a la ropa, a la moda. ¿Cuáles son las principales fibras que ocupa la industria textil? Pues en primer lugar está el algodón y en segundo lugar la lana, que de hecho son las que acaparan pues más del 80% de las fibras que se ocupan. En segundo, bueno, digamos, eso está en un rubro. En el segundo rubro son las sintéticas, que pues normalmente son el nylon y el poliéster, que pues digamos complementan mucho por cuestión de ser baratas la producción de algodón y lana, y generalmente se ocupan pues en mezclas del 50-50 o a veces del 100% de estas, pero digamos son comparadas con el algodón y la lana pues muy chiquitas, pero aún así son el segundo lugar. Y ya en el último rubro pues están todas las demás, ¿no? Que pueden ser en este caso, como lo conocen, seda, yute, lino, incluso el cáñamo. Sin embargo, también ha habido una tendencia en últimos años a incrementar la producción de estas otras fibras alternativas. Como lo vamos a ver más adelante, la industria se ha tratado de diversificar porque realmente no han, pues ahora sí que, pues no han logrado, digamos,
cumplir ciertas normativas como el Acuerdo de París para bajar, digamos, las emisiones de dióxido de carbono, de contaminantes, etcétera. Entonces se ha estado pensando ya en otras alternativas, además de que el mismo mercado ha estado como pues viendo otras opciones interesantes que pues bueno, pueden dar como diversas texturas, diversos colores, diversas formas que también son atractivas para el público y que están tratando pues de entrar al mercado, ¿no? En México, la industria textil fue valorada hace 2 años en 123,000 millones de pesos. Genera alrededor de 600,000 empleos, 400,000 de forma directa y 200,000 de manera indirecta. Y pues bueno, contribuye aproximadamente con el 3.1% al PIB nacional. Los estados que están más concentrados en la manufactura de vestidos, pues son la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. También ahí en esta gráfica o en este mapa, pues se le ponen los otros estados que producen ya en conjunto el 80% de la industria manufactura de vestidos o de calzado, etcétera, en México. Entonces, como pueden ver, pues la industria también en México no es nada despreciable, tiene una buena presencia en México. Y pues también les digo, aquí en México hay otras fibras aparte del cáñamo como el enequén, que pues también han estado entrando al mercado y que también han estado pues empezando a diversificar esta situación, ¿no? Esto es para darles un pequeño contexto de cómo está la industria textil en México y el mundo. Sin embargo, me gustaría también enseñarles cómo es la situación ecológica de esta industria. Como les comentaba hace rato, la moda rápida que ha empezado pues más o menos desde los años 50, pues ha empezado a generar un montón de ropa, pero al mismo tiempo pues es tanta la ropa que se produce que también se desperdicia muchísimo, e incluso también esta cultura que ha empezado a generar es de cuestiones de que la ropa que compramos no dura ni 1 año o 2 años y ya se está comprando la siguiente, pues no sé, moda de verano, moda de invierno, lo que sea. Entonces realmente mucha gente pues te empieza a tirar la basura, empieza a tirar la ropa a la basura, y pues hay vertederos como por ejemplo el desierto de Atacama que está en Chile, que pues son kilómetros y kilómetros cuadrados de ropa que pues nunca llegó a las casas, o si llegó a las casas se tiró, todo va a parar a algún lado. Y pues realmente les digo, o sea, cosas como el Black Friday, el Buen Fin, las rebajas de enero, todo eso han propiciado que esta industria crezca muchísimo, como les comentaba en los primeros datos, pero pues a su vez muchísimo desperdicio se está generando. Entonces, los niveles de contaminación que están generando es que es la industria que más residuos o basura genera, o sea, incluso más que la agrícola, o sea, los residuos o desperdicios que generan es la principal. Contamina el 20% de agua a nivel mundial, o sea, también toda el agua de los químicos que ocupan, de, ¿cómo se llama?, de los desperdicios que tiran al mar, etcétera, es pues bastante grande. Y pues para darse cuenta de esto, por ejemplo, para producir una camisa se requieren alrededor de 2,700 litros de agua, que es más o menos lo que debería una persona en 2 años. Entonces, les comento estos datos, ahorita más adelante les pongo otros para que se den cuenta de que la industria textil está, digamos, a la par de lo que ahorita es como la moda de las energías renovables, que mucho del enfoque para lo de cambio climático o de la situación de la contaminación es como las energías verdes, que también son muy importantes, o de reducir también el consumo pues de carnes, etcétera, que también es la industria ganadera es de las que más contaminan. Entonces, la industria textil está ahí a la par de ellas y es una industria en la que casi no se habla, ¿no? Entonces, acá hay otros datos también, por ejemplo, de Europa, en el que dicen que por persona se consumen para, pues así que de productos textiles es el equivalente a una persona el uso de 400 metros cuadrados. O sea, realmente incluso para las casas que tenemos, que pues más o menos andan ahí de los 100 metros cuadrados, incluso menos, pues estamos hablando de 4 veces más de eso, ¿no? Se ocupan 9 metros cúbicos de agua, o sea, más o menos lo que les equivalía a eso de los 2,700 litros de agua para producir una camisa, y pues más o menos generan 391 kilogramos de materias primas, todo esto por persona, ¿no? Entonces, una persona promedio en Europa, que bueno, también es un continente que consume precisamente mucho esto de la industria textil, de la industria de la moda, pues está contaminando 270 kilogramos de carbono al año, ¿no? Es realmente, les digo, algo de que no se puede despreciar, de que hay que voltear a ver. Como otros datos, les digo, también aquí es
3,000 litros de agua para fabricar unos jeans, se desperdicia el 15% de la tela que se fabrica, es la segunda industria más contaminante del planeta, etcétera, 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 ¿no? O sea, realmente esta industria, aunque va en crecimiento y es necesaria porque necesitamos prendas para vestir, necesitamos varios de los productos que otras industrias necesitan de telas, mallas, cordones, cuerdas, etcétera, pues básicamente no se ha como medido el nivel del impacto ambiental que está generando en estos años, ¿no? Entonces, es ahí donde el cáñamo puede ser de interés porque puede ser una planta que ayude a minorar el impacto ambiental, sobre todo en los niveles de consumo de agua que se necesitan para producir estas telas, estas prendas, etc. Entonces, entrando ya un poco más en la materia del cáñamo, me gustaría también hacer un pequeño contexto de lo que es la cannabis, que es una planta herbácea, esto quiere decir que es una hierba, que es anual, o sea, no es que se mantenga viva todo el año, sino que tiene un ciclo de vida corto, es dicotiledonia, generalmente es dioica, esto significa que hay plantas hembra y plantas macho en cuanto a flor. La planta pertenece a la familia Cannabaceae, que pues, bueno, viene dentro del mismo nombre, que cuenta con 9 géneros y más de 100 especies. Estos datos, digamos, son debatibles, todavía están, pues la taxonomía siempre está como cambiando ahora sí que los números de especies que hay, dependiendo de los nuevos datos que van saliendo. Y en cuanto al género de cannabis, hablamos de que son 2 especies, pues, cannabis sativa y cannabis indica. También comentarles que esto, pues, es un poco en debate, pero sí se ha visto diferencias morfológicas bastante, pues, claras, al menos para definirlas como variedad, ¿no? Entonces está la cannabis indica, que pues la principal diferencia con la sativa es las hojas. Las hojas son un poco más, con foliolos más gruesos, menos número de foliolos. Y también en cuanto al tamaño, pues la sativa es pues más alta, con menor ramificación, y la indica suele ser un poco más chaparra, con más ramas, y que bueno, también da un poco más número de cogollos o de flores. Ahorita, bueno, para hacerlo un poco más sencillo, de ahora en adelante cuando me refiera a cannabis o a cáñamo, voy a estar hablando exclusivamente de sativa, porque pues básicamente es de ahí de donde se producen las fibras. Casi de la índica no se ha producido fibras, no ha habido como mucha información a ese respecto. Entonces, vamos a enfocarnos, cuando hable ahorita de cannabis, va a ser exclusivamente de cannabis sativa. El ciclo de vida de la cannabis es más o menos de 90 a 150 días, o sea, de 3 a 5 meses. Digamos, esto es, pues bueno, como les comento, en biología siempre hay como un margen grande de diferencia. Para la germinación, obviamente cuando se planta una semilla, pues toma más o menos alrededor de 2 a 10 días en germinar, en generar pues el primer brote. Luego la planta pasa a una etapa de plántula, se le llama, que esto dura alrededor de 1 a 3 semanas, donde la planta empieza a cobrar vigor, empieza a cobrar pues tamaño, para ya formar la planta como tal, que es la etapa vegetativa, que dura alrededor de 1 a 15 semanas, y posteriormente, ya que creció, que generó los recursos, todo esto, empieza la floración, que pues dura alrededor de 7 a 14 semanas. Eso ya para producir las flores y también pues la polinización y los frutos, y pues posteriormente las semillas. Un poco como también para ponerlos en contexto, es el origen de la cannabis. Tiene alrededor de 28,000 millones de años. Se originó, se cree, en lo que ahorita sería Asia Central, y pues como pueden ver en la imagen, su pariente más cercano es el Humulus lupulus, que pues básicamente es la planta del lúpulo que se usa en la industria cervecera. Es importante hacer notar el origen que tiene de Asia Central, porque es, digamos, la zona con mayor historia y con mayor cultura respecto al uso de la cannabis, como podemos ver ahorita en la siguiente imagen. Quisimos, bueno, disculpen el tamaño de la imagen, quisimos ampliarla, pero incluso aunque fuera del tamaño de la diapositiva, no se alcanzaban a ver todos los detalles que vi en esta imagen, que es bastante interesante, de cómo la planta, pues digamos, tiene como principal uso en China, que es donde se originó la planta, o en esa zona, que pues tiene más o menos 4,000 años de Cristo de ya registros escritos del uso de esta planta, tanto de forma recreativa como en rituales. Se ocupaba mucho también como
como papel, y cómo esta planta ha ido viajando hacia el occidente, pasando a través de India, de Medio Oriente, a África, Europa, y pues toda, digamos, aquí la imagen pues va poniendo como diversos pues eventos históricos o personajes históricos importantes que han ido ocupando la planta y los diversos usos que le han estado dando, y cómo es que llega a América a través pues ya de la época colonial, que llegó tanto de Inglaterra hacia Norteamérica como de los españoles a Latinoamérica, y pues más o menos llega, o los registros escritos lo que ya tienen así fehacientes, que llega pues a principios del 1600, y pues los principales usos que le dan estas colonias pues era como cuerda y velas de navegación, papel y ropa. Y como dato curioso, pues bueno, está el hecho de que la Declaración de Independencia de Estados Unidos pues fue escrita en papel de cáñamo, ya que era pues ahora sí que la principal fibra que se preparaba, que se utilizaba en esa época, durante pues así que la independencia estadounidense. Un poco más a menos, en el siglo XVIII, pues la corona británica impulsó mucho que estas colonias americanas sembraran el cáñamo. O sea, este siglo se caracteriza por la marina británica, que era bastante potente, también la armada española, y pues ambos ocupaban muchísimo pues las velas de cáñamo, las cuerdas, etcétera. Entonces realmente como que esa historia o ese uso que estaba en América también era bastante fuerte para abastecer a los imperios europeos. Y desafortunadamente, llegando al siglo XX, pues empieza a haber una campaña de desprestigiación, a la planta por el efecto psicoactivo que tiene. Pues hubo mucho interés ahí de farmacias, ustedes, bueno, y la gente que está en la parte médica debe estar más centrada en esto, de cómo, pues, al querer retirar a esta planta que tiene bastantes beneficios, que tiene una historia, que tiene una evolución con el ser humano, pues tenía varios usos, pues era contraproducente para sus intereses, para vender otros fármacos, otras pues, soluciones que ya pues desprestigiaban muchísimo a la planta, y culminó en la restricción en Estados Unidos en 1938, que fue seguida por el resto del mundo, por el resto de Latinoamérica, por Europa. Solamente en Asia se mantuvo, digamos que a la par, y les digo, es porque pues a final de cuentas ellos sí tienen su origen, casi la evolución del cáñamo y de ellos va a la par, entonces digamos se mantuvo ahí ocupando, pero bueno, ellos también tuvieron sus problemas durante el siglo XX, y pues se olvidó de su cultivo más o menos hasta principios del siglo XXI. Entonces la planta apenas ha vuelto como a recobrar ese interés, ya no solo de manera oral o de manera pues empírica de la gente, sino que ya también la ciencia ha tratado de enfocar esto a que no es algo negativo como lo han estado viniendo manejando en el siglo pasado, sino de que realmente tiene muchos beneficios. De hecho, por eso me gustó de las otras pláticas que se han dado, o sea, de entender que pues datos crudos de cómo esta planta es beneficiosa por el sistema endocannabinoide y otras cosas en la parte medicinal, ¿no? Entonces, pues no solamente ahorita enfocarnos en eso, sino en esta plática que es para la cuestión de textil, ¿no? Entonces, quisiera pasar a qué diferencia la cannabis en general, la marihuana, con el cáñamo. Entonces, las diferencias principales que hay es la composición del tallo, que es un tallo, si cannabis sativa de por sí tiene poca ramificación, las plantas de cáñamo es básicamente nada más el tallo central con unas pequeñas ramitas que le salen para las hojas. El tamaño de los pues así que del tallo va de los 3 a los 5 metros en los cultivos que son densamente poblados, tienen que competir por luz y por lo tanto elongan muchísimo ese tallo. Y los diámetros pues van de los 0.5 centímetros a los 2 centímetros de grosor, realmente comparado con una cannabis más tradicional, que es pues más o menos a partir de los 1.5 a los 3 de grosor, es más o menos lo que hemos detectado. Y pues realmente les digo, son tallos que son delgaditos, que pues contienen mucha fibra y que pues por la longitud, no tanto por el grosor. Y la principal diferencia, digamos, a nivel químico es el contenido de THC, que pues el cáñamo contiene menos del 0.3% del peso seco. Estas
propuestas para diferenciar al cáñamo de la cannabis sativa normal o tradicional, las propuso en 1979 Ernest Small, que pues realmente él pues lo ha dicho, ¿no? O sea, no hay como un sustento científico que diga ya por esto es diferente completamente la especie y se tenga que diferenciar a nivel especie entre cáñamo y cannabis, pero sí permitió un rubro legal para que, por ejemplo, Estados Unidos pudiera diferenciar de manera legal entre cannabis para uso recreativo y cannabis para uso industrial y textil, o para otros como el de construcción, y también en Europa. Entonces, digamos, es arbitrarias estas diferenciaciones, pero son lo que han permitido ahorita la legislación, pues poder hacer una distinción y que puedan pues regular de manera diferente al cáñamo. ¿Qué características tiene el tallo del cáñamo? Está dividido en 3 partes principalmente, tiene un núcleo hueco hecho de madera, un núcleo hueco de madera, y la parte de las fibras, que pues vendría siendo la parte del sistema, estas 2 partes serían el sistema vascular de la planta, y el tercero es la epidermis. Las fibras se pueden dividir básicamente en las primarias y secundarias. Las primarias están más en la porción externa y son largas, como podemos ver ahorita en esta imagen, son las que se ven ahí como venitas, y tienen más aplicación en la industria textil. Las fibras secundarias están más en la porción interna, más pegadas al núcleo de madera, y son cortas, y estas son las que se ocupan más para hacer papel o para hacer estos bloques de hempcrete, que es como, pues sí, concreto de cáñamo, que vamos a ver. En la siguiente imagen se puede ver un corte histológico un poco más claro de cómo está esa conformación. En la parte más exterior está la epidermis, seguido de las fibras primarias, que son estos filamentos o estas fibras que son las principales. Luego está el cambium, que bueno, básicamente es como las células madre, o se llaman células meristemáticas, que son lo que hace que pues crezca, o de ahí se originan tanto las fibras primarias como secundarias. Y después de las fibras secundarias está la parte del xilema, que sería la parte del núcleo de madera, que ahí es donde pasa el agua, otros nutrientes, etcétera, y la médula, que es la parte hueca. Entonces, este es el corte histiológico. Luego, ya para verlo un poco más como es en la vida real, está un corte transversal al tallo. Entonces, podemos ver aquí el hueco que está dentro de la planta, seguido de la parte del núcleo de madera. Luego, aquí se llega a percibir un poquito de las fibras y pues ya la parte más externa, que es la epidermis. Y también lo podemos ver aquí en otro corte, que este es longitudinal, pues básicamente lo mismo, ¿no? O sea, el hueco con la parte de madera, las fibras que están ahí pegadillas, y la parte verde, que sería la epidermis. Entonces, perdón, básicamente esto es para ponerlos en el contexto del cáñamo. Regresando un poquito ahorita con el tema de la sustentabilidad, vamos a hablar acerca del cultivo de este cáñamo. Las condiciones para este cultivo son tomadas de datos de cultivos europeos, por lo tanto, esto puede variar un poquito con lo que podría ser aquí en Norteamérica, en América. El fotoperiodo es de 16 horas luz, 8 horas oscuridad para el crecimiento vegetativo, o sea, lo que les comentaba anteriormente, el crecimiento de la planta antes de que empiece a florar. Y ya cuando están interesados y para que pase a la floración, y que pues coincide con la época del año también en la que van pasando de verano a otoño, es un 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad para que empiece esta floración. Obviamente no solamente es ¿cómo se dice? No solamente por luz es que la planta florece, pero es un indicativo natural que le ayuda a esta etapa. Luego, la temperatura que más o menos le favorece a la planta es de 18 a 25 grados centígrados, eso es como su óptimo. Sin embargo, la planta puede soportar heladas de los menos 5 grados centígrados ya en estado vegetativo, obviamente cuando están en la etapa de plántula o en floración son un poco más delicadas. El agua que necesitan pues es de menor cantidad, ocupa 2,000 litros para producir 1 kilo de cáñamo o de materia orgánica. Más adelante lo vamos a comparar un poco con el algodón. Y el sustrato que necesita es un sustrato que esté suelto, que esté bien aireado, que tenga buen drenaje. A la planta no le gusta que esté estancada el agua, un pH aproximado al neutro, y pues que tenga abundante materia orgánica para nutrientes. ¿Qué beneficios tiene ambientales el cultivo de cáñamo? Principalmente la fitorremediación. Ha habido mucha información acerca de cómo esta planta puede absorber metales pesados como el plomo, níquel, también cómo puede
capturar a mayor ritmo el dióxido de carbono, y entonces ahí está el dato de que puede fijar aproximadamente 22 toneladas por hectárea. Y también la biomasa que genera, o sea, puede ser utilizada como bioenergía, como biocombustible. Se puede hacer bioetanol, o de las semillas también se puede hacer biodiesel, de los aceites de la semilla. Entonces realmente es una planta que ayuda ahora sí que ¿cómo se llama? A sanar, digamos, mucho de los terrenos que luego están también contaminados o están, que están dañados por, digamos, varias otras industrias. Entonces, ya aquí en la comparativa entre los recursos que ocupa un algodón a un cáñamo, por ejemplo, en el nivel del agua, les comentaba que para el cáñamo son 2,000 litros para producir 1 kilo de materia orgánica, el algodón se requiere 5 veces más, alrededor de 10,000 litros. En cuanto a espacio, se requiere 4 hectáreas para producir el mismo número de plantas que se requieren en 1 hectárea de cáñamo, ¿no? Esas 4 veces más. La materia orgánica, su rendimiento es de 2 a 4 toneladas por hectárea en el caso del algodón. En el caso del cáñamo es de 6 a 12 toneladas, y ya el rendimiento que puede tener de fibra es, en el caso del algodón, 0.32 a 1 tonelada por hectárea, y es prácticamente el doble en el caso del cáñamo, ¿no? Entonces, esto les digo, va de la par con lo que mencionábamos de cómo poder hacer a la industria más sustentable, es pues ir no sustituyendo el algodón, sino realmente complementándolo para ir, ¿cómo se llama? Generando pues menos desperdicio de las plantas, menos consumo de agua, de otros nutrientes, etcétera. ¿Qué características tiene la fibra del cáñamo? En cuanto a fuerza o tensión, es alrededor de 250 megapascales, es más o menos 5 a 6 veces más fuerte que el algodón. Eso habla de que es pues bueno, cuando ya generas los productos de cordones, de hilos, etcétera, de tela, es pues más fuerte, más resistente. La densidad igual es más denso que el algodón, y por lo tanto igual lo vuelve una tela mucho más resistente. Es naturalmente resistente a hongos y a bacterias, también resiste a rayos ultravioleta, entonces eso ayuda mucho a la protección a la piel. También es fácil de teñir, y bueno, ahí como el algodón es un poco igual el lavado con agua o en seco, o sea, tiene esa ventaja, porque hay otras, pues digamos, telas como la seda, o bueno, principalmente la seda, que pues realmente el lavado en agua es bastante complicado. Sin embargo, como desventaja, tenemos que la elasticidad es baja. La elasticidad se refiere a que, por ejemplo, si tú doblas la tela y se queda marcado el doblez, a diferencia del algodón, es más fácil como que ese doblez o esa arruga se desvanezca. En cambio, en cuestión del cáñamo sí es un poco más difícil, y la suavidad es menor, es más áspera. Con el tiempo se va suavizando sin perder su resistencia, pero sí, digamos, es lo que les comentaba, el cáñamo no quiere sustituir al algodón como tal, sino complementarlo para, digamos, tiene las ventajas de ambos, combinarlas, y pues poder tener así que unas telas bastante competitivas que contaminen muchísimo menos. Y ahí sí también sustituir un poco lo que sería la cuestión de telas sintéticas. Es lo que comentaba aquí. ¿Qué comparación tiene el cáñamo con otras fibras? Pues que el cultivo necesita menos recursos. En el caso de seda o el enequén, requieren de muchísimos cuidados, toman muchísimo tiempo para producirlas, entonces realmente requiere el cáñamo, comparado con esas fibras, menos tiempo. Se puede producir en cualquier época del año en México. Eso es una ventaja por la cuestión de luz que tenemos aquí, de la temperatura. El ciclo de vida es corto, entonces igual aquí por la cuestión de la luz creemos, esto es algo que tenemos como hipótesis, que podemos producir 2 cultivos al año de cáñamo. También, como les comentaba de los otros, que se puede aprovechar otras partes de la planta. Y como último, pues tiene esta característica de la fitorremediación y de la captación de dióxido de carbono, que pues no todas las otras plantas tienen. ¿Qué usos? Como les estaba comentando, ¿qué usos tiene el cáñamo? Tiene varios. Las semillas pueden usarse para cuestiones de cosméticos, de productos industriales, como biodiesel, como comida y suplementos alimenticios. Las hojas y las flores y los cogollos se pueden utilizar principalmente por su contenido de CBD, no tanto de THC, pero de CBD, en cuestiones medicinales.
Y en la parte del tallo, que es la que ahorita en este caso estamos platicando más, es la parte industrial de telas, ropa, etcétera, de materiales de construcción y de papel. En la parte de la aplicación en la industria textil, es lo que le comentaba, para hacer ropa, no solamente ropa y calzado, pero también accesorios, o sea, desde relojes, pulseras, bolsas, etcétera. O sea, realmente ahí tiene bastantes aplicaciones. También en el arte y la decoración en cuestiones de macramé o de tejidos que pueden colgar en la pared. Aquí también del papel que se puede usar para la parte de lámparas, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas del cáñamo en México? Son varias. Principalmente, como dato, es que las industrias mexicanas importaban alrededor de 3,000 toneladas de fibra de cáñamo. Si nosotros produjéramos el caña en México, los costos de producción para estas empresas se reducirían. La ubicación geográfica de cáñamo, como les comentaba, pues México tiene todas las condiciones de los cultivos, tanto en temperatura como tiempos de luz, recursos de agua, etcétera, para poder producir, creemos, hasta 2 veces al año. En cuanto a la parte social, pues estamos compartiendo frontera con el principal consumidor del mundo, que es Estados Unidos, que ellos realmente incluso hasta producen bastante de su cáñamo, pero no exportan y pues de hecho importan también muchísimo de China, que es el principal productor de fibras de cáñamo en el mundo. Y pues contamos también con tratados de libre comercio de Norteamérica, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Entonces, realmente estamos en una situación muy privilegiada para poder producir esta planta, para producir tanto para consumo interno como para exportación. Entonces, bueno, me gustaría también hablarles un poco acerca de cómo es el proceso de extracción para obtener las fibras, en este caso las primarias, que son las que se ocupan para, les digo, cuestiones textiles. Las voy a dividir en dos procesos, o se dividen en dos procesos, que son fibras naturales o crudas, que son un poco más para uso rudo, y las fibras para textiles, que son las que se usan más para tela y para hilos, etcétera. Entonces, el proceso básicamente es la cosecha, el enreamiento, el agramado, el peinado y el hilado. Vamos a verlo un poco más con detalle más adelante. Y para las fibras textiles son los mismos pasos, pero se incluyen otros dos, que son el desgomado y el cardado, antes de peinar e hilar, ¿no? Entonces, la cosecha, pues básicamente es cortar en la base del tallo. Los tallos son, bueno, básicamente formar manojos del mismo tamaño y amarrarlos, y se van retirando lo que son las ramas y las hojas. Entonces, estos manojos van a pasar al proceso de enreamiento, que básicamente puede ser ambiental o a través de agua. ¿Qué consiste el enreamiento? Es básicamente en separar las fibras tanto del núcleo de madera como de la epidermis, y que vayan empezando, bueno, que se empiecen a separar de manera ambiental y a través de microorganismos de estas dos partes. Entonces, el ambiental pues toma más tiempo, dura alrededor de unos 3 a 4 meses ponerlas en esta posición para que no se pudran, que tengan buena aireación, etcétera. Y la otra es a través de agua, que pues les digo es más rápida, dura pues 1 o 2 semanas, y tienen esa finalidad de empezar a liberar esas fibras del núcleo y de la epidermis. Luego, el siguiente paso es el agramado, que bueno, hay diferentes herramientas para poder hacerlo, que es como la máquina industrial. Aquí no pude traducir la otra máquina que se llama flax breaker, sería como rompedor de lino, que es esta imagen que pueden ver a su derecha. Es un aparato en el que ponen las ramas o los manojos de los tallos, y los van aplastando, esto con la finalidad de romper el núcleo de madera. O sea, digamos, ya lo separaron un poco de manera, con los organismos, pero pues todavía está adentro. Entonces, con esto rompen el núcleo de madera y empiezan a separar, ahora sí que atrapando, como pueden ver en la imagen de abajo, como que atrapan los tallos y jalan atrapan los tallos en este rompedor de lino, y jalan las fibras para que ahí se pasen las fibras y se quedan atorados estos núcleos, esta madera que se queda pues rota, o que fue rota en ese proceso. Entonces, ya una vez que tienen estos manojos libres de la mayoría del núcleo de madera, pues empiezan a peinar.
Aquí hay una diferencia entre el peinado, digamos, para las fibras naturales que para el peinado en fibras textiles, que vamos a ver más adelante, que aquí la diferencia en inglés es que le llaman hackling, y pues entonces lo que hacen es peinar estas fibras con peines de clavos o peines de metal, en los que pasan estas fibras para peinarlas, pero también para separar las fibras más pequeñas, y también algún otro pedazo de madera que se haya quedado, pues ya obtienen estos manojos, como pueden ver en la parte izquierda, estos manojos ya más limpios, ya de fibras pues más acabadas, y estos manojos básicamente los hilan, que es lo vamos a ver un poco más adelante, pero los hilan y forman los dos productos principales para las fibras naturales, que son pues principalmente cuerdas y cordones, ya que son pues fibras que están más rudas, que son para uso rudo, pero pues ahora sí que la imaginación es el límite. También se pueden ocupar para cuestiones de macramé o para tejer algún suéter, etcétera. Aquí como pueden ver esta imagen, entonces es más o menos esta cómo terminan estos productos, cómo se ven ya como productos terminados. Regresando un poco a la parte del proceso para fibras textiles, les digo, estos pasos que acabamos de ver, pero después del agramado, o sea, después de romper el núcleo de madera y de retirarlo, va el desgomado, que el desgomado consiste en separar el tejido que está rodeando las fibras y también separar las fibras de sí mismas. ¿Qué es lo que está rodeando y qué es lo que está juntando? Son sustancias químicas o tejidos, principalmente de sustancias químicas son la lignina y la pectina. Entonces, como pueden ver en la imagen, están como envueltas en tejido y también están unidas por estas sustancias, y lo que hace el desgomado es liberarlas ya en fibras individuales. Como podemos ver en la parte de la derecha, pues básicamente lo que tienes primero del producto después del agramado es esto de arriba a la derecha, y después del desgomado pues ya se parece a un producto más como el algodón, que también ahí es donde se puede desteñir con los productos que estamos viendo, para que aparte de liberarlas pues se queden blancas y puedan ser pues teñidas posteriormente. ¿Cómo se hace este desgomado? Principalmente se hace con hidróxido de sodio o con hipoclorito de sodio también, donde las variables como la temperatura, el tiempo y la concentración de la solución de estas sustancias, pues van a hacer que se liberen pues así que más rápido, más corto, pero también en diversos colores, porque por ejemplo aquí la imagen que pusimos es blanca, pero también se pueden tener un desgomado con un color natural, entonces esas variables pues afectan, digamos, el color que puede tener las fibras ya desgomadas. Después de tener esas fibras desgomadas, empieza un proceso de cardado y de peinado. El cardado es básicamente de manera mecánica ya separarlas estas fibras para que ya estén ahora sí que una por una separadas, y se meten en este cardador de tambor, o también las cardas así de cerdas como peines que también se tienen, las van separando, y de ahí también se pueden peinar ya para tener ahora sí que todas las fibras en una misma dirección y puedan entrar al proceso de hilado, pero también del cardado es ¿cómo se llama? Posible también pues obtener también un hilo diferente. Es aquí los tipos de hilaza que les puedo decir. Del cardado se puede obtener estas fibras que se llaman woolen sliver, o que son hilazas desordenadas, como pueden ver en la imagen derecha. Es una hilaza que tiene todavía ya las fibras separadas, aquí están teñidas, pero son fibras separadas que no están peinadas, y pues básicamente las características que tienen es que es ligero, que son esponjosas y que son un buen aislante y son usadas principalmente para tejer. En el caso de las que ya están peinadas y que forman una hilaza, se llaman worsted sliver, y pues son hilazas de fibras peinadas que son densas, que son suaves y resistentes y son utilizadas para hacer tela. Entonces, son los dos tipos principales de productos que salen después del cardado y del peinado. Estos productos ya también son pues comerciables. Lo que podemos hacer, que ya es la última etapa de la parte de producir estas fibras o estos hilos, es hilarlas. ¿En qué consiste el hilado? Es en darles una torsión y en extenderlas, porque les digo, las tienen ahorita todas, como pueden ver en la imagen de arriba, la tienen en esta hilaza, y lo que hacen es irla jalando con un uso o con una rueca para irle dando torsión y que ya se ve formando el cordón o el hilo. Entonces,
El uso, pues es, digamos, uno de los métodos más tradicionales, que pues básicamente es girar este palito con un disco al final para que ese giro vaya dando la torsión, y el peso que se le va dando, porque dejas colgando esto, es lo que va estirando las fibras. O la rueca, por ejemplo, como pueden ver estas dos imágenes, pues es la rueda va jalando pues las fibras y le va dando la torsión, y ahí con el control del artesano pues va como jalando de a poquito las fibras para que estas vayan dándose esta torsión. Entonces, ya teniendo esta torsión, los productos finales que se pueden, las fibras que les pueden dar estas, que son, les digo, de las de worsted o woven sliver, pues es unos hilos muy densos, muy delgados, pero resistentes, que les pueden dar telas más, pues como más, con una ordimbre más, ¿cómo se dice esto? Más densamente, o más pegadas. Y en el caso del otro, son, como les digo, estas hilas más esponjosas, más ligeras, que pues son ocupadas más para producir estas telas que son de tejido, para producir suéteres o telas un poco más como edredones, etcétera, ¿no? Y les digo, ya los productos, pues antes de esas telas, pues es ya producir, les digo, la hilaza, el cordón, el cordón es hilos o estambres, y la tela. Bueno, quiero agradecerles un poco ahorita por escucharme. No sé si tengan alguna duda al respecto. Les agradezco nuevamente a Biocana por darnos este espacio, y pues muchísimas gracias por su atención.